Moví $2.000 millones en 7 años y nunca disparé un arma. No necesité. El dinero mata más limpio que cualquier cuerno de chivo y deja menos rastro que una bala. Yo era la mujer que ningún agente de la DEA buscaba, porque nadie imagina que detrás de los números más grandes del crimen organizado en México hay una contadora de Jalisco con uñas pintadas y una libreta de apuntes. Me llamaban La Sombra, y tenían razón. Yo estaba en todas partes, pero nadie me veía. Nací en Zapopan, en una colonia donde la pobreza no gritaba, solo susurraba. Mi familia no era de la maña. No había historia de sangre ni de plaza. Mi padre vendía refacciones de carro. Mi madre cosía uniformes escolares. Éramos clase media baja, esa franja invisible donde nadie tiene suficiente para aspirar, pero tampoco como para rendirse. Estudié en una escuela pública. Fui buena alumna, especialmente en matemáticas. Los números siempre me obedecieron. Mientras otros veían ecuaciones, yo veía caminos. Entré a la universidad a estudiar contaduría. Pagué mis propios estudios dando clases particulares, lavando platos los fines de semana, viviendo con el dinero justo. Cuando me gradué, conseguí trabajo en un despacho contable en Guadalajara. Nada glamoroso. Declaraciones fiscales, nóminas, auditorías internas. Pero era honesta, era rápida y sobre todo era discreta. Esa discreción fue lo que me perdió. A los 27 años, uno de los clientes del despacho me pidió una reunión privada. Era un empresario de fachada, de esos que tienen 3 empresas registradas, y ninguna produce lo que dice producir. Me ofreció el doble de mi sueldo por llevar sus cuentas personales. Le pregunté qué tipo de cuentas. Me miró y sonrió. Las que no existen en papel. Debía haberme ido. Debía haber tirado su tarjeta y nunca volver a verlo. En cambio, pregunté cuánto pagaba por mes. Ese fue el momento exacto en que vendí mi alma. No hubo música dramática, no hubo presión ni amenaza, solo una cifra que me dejó sin palabras y una voz interior que me dijo que podía manejarlo, que era temporal, que en un año me salía con suficiente para vivir bien el resto de mi vida. Ese año se convirtió en 7. Y ese empresario de fachada resultó ser uno de los brazos financieros del cártel Jalisco Nueva Generación. Al principio no sabía exactamente para quién trabajaba. Solo veía transferencias, números de cuenta en el extranjero, empresas fantasma en Panamá y en Delaware. Aprendí sola a lavar dinero como se aprende cualquier oficio. Error, corrección, repetición. En 6 meses ya manejaba cuentas en 4 países. En un año, me presentaron al hombre que movía los hilos en Jalisco. No era el Mencho. Era su administrador de confianza, un tipo callado al que todos llamaban el contador mayor. Me evaluó durante 3 semanas sin decirme nada. Solo me daba problemas financieros y observaba cómo los resolvía. Un día me llamó y me dijo, pasaste. Así, sin más. Y desde esa tarde, mi vida cambió para siempre. Dejé el despacho, me mudé a una casa nueva, empecé a ganar más dinero en una semana que en un año de trabajo honesto. Pero también empecé a entender que de ese mundo no se sale con una renuncia. Se sale en una bolsa negra o en un acuerdo que cuesta más caro que la libertad. Tardé casi 2 años en conocer al Mencho. No fue en una fiesta, ni en una reunión dramática. Fue en una reunión financiera, en una sala discreta, con mapas y carpetas encima de la mesa. Entré, presenté mis reportes, respondí sus preguntas con números precisos. Él me miraba con esa frialdad que congela el cuarto, esa mirada de quien ha visto demasiado y ya no le sorprende nada. Al final me dijo una sola frase: bien hecho, y se fue. Eso fue todo. Pero en ese mundo, ese bien hecho valía más que cualquier contrato. Desde ese día fui la sombra, la contadora invisible del cártel más violento de México.
Y lo que nadie sabía, ni el Mencho, ni sus generales, ni sus sicarios, es que desde el primer año yo ya había hecho contacto con alguien que no era de la organización. Esa parte la cuento después, porque primero necesitas entender cómo funciona la maquinaria por dentro, cómo huele el dinero sucio cuando lo tocas cada día, y qué pasa con una mujer cuando descubre que ya sabe demasiado para salir viva. Nadie te explica cómo lavar 2.000 millones de dólares. No hay manual, no hay curso, no hay mentor que te siente y te diga paso a paso cómo convertir sangre en cemento, cocaína en hoteles de 5 estrellas, fentanilo en franquicias de comida rápida. Lo aprendes sola, a fuerza de errores que no puedes permitirte 2 veces, porque en este negocio, el segundo error no te lo cobran con dinero. Mis primeras semanas dentro de la estructura del CJNG fueron de observación pura. Me dieron acceso a un servidor encriptado, una laptop sin historial y una lista de empresas que en papel vendían desde aguacates hasta maquinaria industrial. Mi trabajo era simple en teoría: hacer que el dinero entrara limpio y saliera más limpio todavía. En la práctica, era como armar un rompecabezas de 10.000 piezas en la oscuridad, donde equivocarte de lugar significa que alguien muere, y ese alguien puedes ser tú. El primer cargamento de dinero que procesé fue de 4 millones de dólares en efectivo. Me lo trajeron en maletas, literalmente. 3 maletas negras con billetes de 20 y 50 dólares, húmedos, algunos manchados, todos con ese olor denso a metal y sudor que ya nunca se me fue de la memoria. Me dejaron sola con ese dinero en una bodega de Tlajomulco. Conté cada billete. Tardé 16 horas. Al final, el número cuadraba. Mandé el reporte. A los 2 días, ese dinero ya existía como utilidades de una empresa constructora en Monterrey. Así empezó todo. Operación por operación, cuenta por cuenta. En 6 meses ya manejaba una red de 43 empresas fantasma distribuidas en 8 estados. Algunas eran negocios reales que servían de fachada: restaurantes, gasolineras, tiendas de ropa. Otras eran solo nombres en papel, direcciones de bodegas vacías, RFC, registrados con personas que ni siquiera sabían que existían en el sistema. Los llamábamos prestanombres, aunque muchos de ellos nunca prestaron nada voluntariamente. Aprendí a moverme entre bancos como si fuera agua entre piedras: depósitos pequeños, transferencias fraccionadas, inversiones en bolsa a través de intermediarios en Miami y Houston. Tenía contactos en 3 bancos mexicanos, 2 en Panamá y uno en las Islas Caimán. Ninguno de ellos sabía exactamente para quién trabajaba yo. Solo sabían que el dinero llegaba puntual y que las comisiones eran generosas. En el mundo financiero, eso es suficiente para no hacer preguntas. El contador mayor me fue dando más responsabilidades conforme pasaban los meses. Primero fueron las cuentas locales, luego las internacionales, luego los pagos a funcionarios. Ese fue el momento donde entendí la dimensión real de lo que estaba tocando. Porque pagar a un sicario es una cosa, pero cuando empiezas a pagar nóminas a comandantes de la Policía Federal, a subdirectores de aduanas, a jueces federales, entiendes que el cártel no es una organización criminal paralela al Estado. Es parte del Estado. Son la misma bestia con 2 cabezas. Recuerdo la primera vez que procesé un pago a un alto funcionario. No diré su cargo exacto, pero era alguien con acceso directo a operativos antidrogas en el occidente del país. El pago era mensual, puntual como un sueldo, y llegaba disfrazado como honorarios de una consultoría inexistente. Yo firmaba los documentos, yo generaba las facturas, yo movía los hilos. Y ese hombre, con su uniforme y sus medallas, dormía tranquilo, sabiendo que su jubilación estaba garantizada con dinero de fentanilo. Con el tiempo, los montos crecieron. Y con los montos, creció también mi valor dentro de la organización. Ya no era solo la contadora.
Era la arquitecta del sistema nervioso financiero del CJNG. Sin mí, el dinero no fluía. Sin mí, los pagos se retrasaban, los funcionarios se ponían nerviosos, los proveedores internacionales desconfiaban. Yo era invisible, pero era indispensable. Y esa combinación, en este mundo, es la más peligrosa que existe. Empecé a ganar lo que nunca imaginé. No en efectivo, porque el efectivo deja rastro y huele a problema. Me pagaban en propiedades, en transferencias a cuentas a mi nombre en el extranjero, en acciones de empresas limpias. Tenía un departamento en Ciudad de México, una casa en Puerto Vallarta, un apartamento en Miami que nunca visité, pero que existía en papel con mi nombre. Todo perfectamente legal en la superficie, todo perfectamente sucio por dentro. Pero el dinero tiene un precio que no aparece en los estados de cuenta. Empecé a cambiar sin darme cuenta. Dejé de ver a mi familia, primero con excusas, luego con indiferencia. Mis amigos de la universidad desaparecieron de mi vida porque ya no podía hablar de lo que hacía, y fingir que todo era normal se volvió agotador. Me quedé sola con los números, con las cuentas, con las reuniones nocturnas y los teléfonos encriptados. Y en esa soledad entendí algo que nadie te dice cuando entras. Este mundo no te roba la libertad de golpe, te la va quitando centavo a centavo, hasta que un día volteas y ya no queda nada tuyo. Fue en ese punto de soledad cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida, una decisión que guardé en silencio durante años, que nunca le conté a nadie dentro de la organización, y que si el Mencho hubiera descubierto, me habría costado algo peor que la muerte. Me contacté con la CIA. No fue dramático. No hubo persecuciones ni mensajes en clave. Fue una conversación casual en un evento empresarial en Guadalajara, con un hombre que se presentó como consultor financiero estadounidense. Tardamos 3 reuniones en hablar de lo que realmente éramos. Él sabía quién era yo intuí quién era él, y llegamos a un acuerdo que cambió todo. Yo seguiría dentro, movería el dinero como siempre, pero empezaría a filtrar información, nombres, rutas, cuentas, operativos. Todo lo que pasaba por mis manos pasaría también por las suyas. Durante los siguientes 5 años, fui simultáneamente la contadora más eficiente del CJNG y la informante más valiosa que la CIA tenía dentro del cártel. El Mencho nunca lo supo. Nadie lo supo, porque la sombra no proyecta su propia sombra. Pero vivir en 2 mundos al mismo tiempo tiene un costo. Y ese costo empezó a cobrarse con intereses cuando menos lo esperaba. Hay cosas que el dinero no puede limpiar, aunque lo intentes con todo el sistema financiero del mundo. Olores, sobre todo. El olor a sangre seca en una bodega donde acabas de firmar un cheque virtual. El olor a miedo de un hombre encintado en el cuarto de al lado mientras tú revisas una hoja de cálculo en la sala. Yo no mataba, no torturaba, no levantaba a nadie, pero estaba ahí. Y estar ahí te hace cómplice de todo lo que respiras. Mi rutina dentro del CJNG era casi burocrática. Me despertaba temprano, revisaba los movimientos nocturnos, verificaba que las transferencias programadas hubieran salido sin problemas. Respondía mensajes en 3 teléfonos distintos. Desayunaba sola, siempre sola, porque la confianza en ese mundo no alcanza ni para compartir una mesa sin calcular quién puede estar escuchando. A mediodía tenía reuniones, a veces presenciales, a veces por canales encriptados. Por las noches, procesaba los reportes del día y preparaba los movimientos del siguiente. Parecía una vida de oficina. Pero la oficina tenía guardias armados en la puerta, y los reportes incluían líneas como liquidación de activo en Colima, que significaban que alguien había muerto y había que mover su dinero antes de que los federales lo rastrearan. Una tarde me convocaron a una reunión que no estaba en mi agenda. Me llevaron a una finca en las afueras de Zapopan,
custodiada por hombres con cuernos de chivo y caras sin expresión. Adentro había 3 personas: el contador mayor, un abogado que yo conocía de operaciones anteriores, y un hombre que no había visto nunca. Este último tenía los ojos fríos y las manos quietas, esa quietud de quien no necesita moverse para intimidar. Me explicaron que había un problema con una cuenta en las Islas Caimán, un movimiento que no cuadraba, una firma que no coincidía, una transferencia que alguien había desviado. Me pusieron los documentos enfrente. Los revisé durante 20 minutos, en silencio absoluto. Encontré el error. Identifiqué la cuenta de origen. Rastreé el movimiento hasta un nombre. Era un contador externo que habíamos usado como intermediario en 3 operaciones anteriores. Había robado $400,000 creyendo que nadie lo notaría. Me preguntaron si estaba segura. Dije que sí. El hombre de ojos fríos asintió y salió de la sala. 3 días después, ese contador apareció en una nota de periódico en Guadalajara. Cuerpo sin identificar. Señales de violencia. Ningún sospechoso. Yo lo había identificado. Yo había firmado su sentencia sin saberlo, o sabiéndolo sin querer admitirlo. Esa noche tampoco dormí. Pero a diferencia de antes, ya no era por culpa, era por cálculo. Me pregunté si algún día alguien iba a revisar mis números con esa misma frialdad y encontraría algo que no cuadrara. Esa posibilidad me quitó el sueño durante años. El horror cotidiano no eran los muertos, era la normalidad. La forma en que todos dentro de la organización hablaban de violencia como si fuera logística. Hay que mover 3 piezas de Michoacán. Significaba 3 cadáveres que había que desaparecer. El cliente de Veracruz no pagó. Significaba que alguien iba a ser levantado esa noche. Yo procesaba esos eufemismos en mis reportes sin parpadear. Me había acostumbrado al idioma del horror, y eso era lo más aterrador de todo. Hubo una noche en una fiesta en Puerto Vallarta que nunca voy a olvidar. Era una celebración, no sé exactamente por qué. En ese mundo siempre hay algo que celebrar o algo que olvidar, y ambas cosas se parecen mucho. Había gente que yo reconocía de los periódicos, un cantante regional que cobraba fortunas por cantar en esos eventos y fingía que no sabía para quién cantaba. Un empresario del norte que aparecía en revistas de negocios y que esa noche brindaba con el brazo encima del hombro de uno de los comandantes del cártel. Una mujer que había sido funcionaria pública hasta hacía 2 años y que ahora administraba propiedades para la organización. Todos sonreían, todos bebían, todos fingían que esa fiesta era normal, y yo los miraba desde un rincón, con mi copa en la mano y mi teléfono encriptado en el bolsillo, pensando que la CIA iba a querer nombres. Y los tenía todos. Esa doble vida me fue partiendo por dentro de una manera que no se nota de golpe. Es como una grieta en una pared, pequeña al principio, casi invisible, pero que con el tiempo lo parte todo. De día era la sombra, eficiente, invisible, indispensable. De noche era una mujer que hablaba en clave con un contacto en Langley, filtrando información con la precisión de una cirujana, cuidando de no dar demasiado de una vez para no levantar sospechas ni dentro ni fuera. Mi contacto de la CIA, al que yo llamaba simplemente el consultor, me pedía información específica cada mes. Rutas de cargamento, nombres de funcionarios en nómina, cuentas activas en el extranjero, fechas de operativos planeados. Yo le daba lo suficiente para que siguieran protegiéndome, pero no tanto como para que el CJNG colapsara de golpe, porque si colapsaba, yo colapsaba con él. Era un equilibrio imposible, mantenido con nervios de acero y una disciplina que me costó la salud, el sueño y lo poco que me quedaba de conciencia. Hubo un momento en que el Mencho me llamó directamente. Era raro que lo hiciera. Casi nunca se comunicaba conmigo sin intermediarios.
Me dijo que había escuchado rumores de una filtración dentro de la organización, que alguien estaba hablando con gente de afuera. Me preguntó si yo sabía algo. Lo miré a través de la pantalla del teléfono seguro, con la cara completamente quieta, y le dije que no, que mis canales estaban limpios, que si había una filtración venía de otro nivel. Le propuse una auditoría interna de comunicaciones. Aceptó. Esa noche avisé al consultor que cerráramos todo contacto por 30 días. Fue el mes más largo de mi vida, porque sin ese canal me sentía completamente sola dentro de la bestia, sin salida visible y sin red de seguridad. Solo los números, el silencio y el miedo. Cuando reabrimos el contacto, el consultor me dijo algo que me heló la sangre. Tenemos información de que el Mencho planea una reunión con contactos gubernamentales de alto nivel en los próximos meses. Necesitamos fecha, lugar y lista de asistentes. Me estaban pidiendo que me metiera más adentro todavía, que espiara no solo las finanzas, sino los movimientos políticos más sensibles del cártel. Acepté, porque a esas alturas ya no tenía opción. Había cruzado demasiadas líneas para dar marcha atrás, y la única dirección que me quedaba era seguir adelante, cada vez más adentro, cada vez más cerca del punto donde todo iba a romperse. Y se rompió. De una manera que no pude predecir, aunque lo vi venir desde lejos. Todo se rompe desde adentro, no desde afuera, no con operativos ni con arrestos espectaculares. Desde adentro, con una mirada que dura un segundo de más, con un silencio que no debería existir, con una pregunta que nadie debería hacer. Yo llevaba 7 años construyendo una doble vida perfecta, y la primera grieta no vino de la CIA ni del CJNG. Vino de una mujer. Se llamaba Fernanda. Era la asistente personal del contador mayor, la persona que coordinaba mis reuniones, filtraba mis llamadas y sabía exactamente qué documentos pasaban por mis manos. Llevábamos años trabajando en paralelo sin rozarnos demasiado. Ella era eficiente, discreta, invisible como yo. Quizás por eso la subestime, porque cuando alguien se parece a ti, crees que piensa igual que tú, y ese fue mi error más caro. Una mañana, Fernanda llegó antes que todos a la oficina segura donde yo procesaba los reportes semanales. Me encontró revisando un documento que no debería haber estado sobre mi mesa. Una lista de cuentas que el consultor me había pedido verificar. Cuentas que no pertenecían a ninguna operación interna del CJNG, sino a una investigación paralela que la CIA estaba construyendo. No era un documento incriminador a simple vista, pero Fernanda era demasiado inteligente para no notar que algo no encajaba. Me miró. Yo la miré. Y en ese segundo supe que el reloj había empezado a correr. No dije nada. Guardé el documento. Le pregunté por los reportes del día. Actué con normalidad. Pero por dentro ya estaba calculando. Esa misma noche, avisé al consultor que podía haber un problema. Me respondió que esperara, que no me moviera, que cualquier reacción brusca llamaría más la atención que el incidente mismo. Esperé. Fue el peor consejo que seguí en mi vida. 3 días después, el contador mayor me citó a una reunión privada, sin Fernanda, sin abogados, sin nadie más. Solo él y yo, en una sala que olía a tabaco frío y tensión. Me ofreció café, lo cual ya era una señal de alarma porque ese hombre nunca ofrecía nada sin querer algo a cambio. Me preguntó cómo iban las cuentas del trimestre. Le respondí con números precisos, sin dudar. Luego me preguntó algo diferente. Si yo conocía a alguien llamado Daniel Orozco. Ese era el nombre en papel de el consultor. Se me congeló el estómago, pero no la cara. Le dije que no, que el nombre no me decía nada, que si quería podía revisar si aparecía en alguno de nuestros registros de proveedores. Me dijo que no era necesario.
Y cambió el tema tan abruptamente que supe que esa conversación no había terminado, solo se había pausado. Esa noche no dormí. Repasé cada movimiento de los últimos meses, buscando el error, la grieta por donde había entrado la sospecha. Y lo encontré. Una transferencia menor, de menos de $20,000, que yo había procesado fuera del sistema interno para cubrir gastos operativos del consultor. Era un monto insignificante dentro de los millones que movía cada semana, pero estaba fuera del flujo habitual. Alguien la había detectado y había tirado del hilo. Avisé al consultor esa misma madrugada. Su respuesta fue inmediata y fría. Prepárate para salir. Tenemos una ventana de 72 horas. 72 horas para desaparecer 7 años de vida, de trabajo, de identidad. Le dije que necesitaba más tiempo, que una salida abrupta confirmaría las sospechas. Me dijo que no había tiempo para elegir, que la organización ya estaba haciendo preguntas en niveles que él no podía controlar. Fue entonces cuando cometí el segundo error. En lugar de seguir el protocolo que habíamos acordado desde el principio, decidí comprar tiempo por mi cuenta. Fui al contador mayor. Lo miré a los ojos y le dije que había detectado una anomalía en nuestros sistemas, que creía que alguien externo había intentado infiltrar nuestras cuentas, que yo misma estaba investigando el origen. Era una mentira construida sobre verdades a medias, el tipo de mentira que funciona precisamente porque quien la escucha quiere creerla. El contador mayor me escuchó en silencio. Asintió. Me dijo que le diera un reporte en 48 horas. Salí de esa reunión pensando que había ganado tiempo, pero lo que en realidad había hecho era ponerme en el centro de la tormenta, porque ahora yo era la persona encargada de investigar mi propia traición. Las siguientes horas fueron un ejercicio de disociación total. Por fuera, revisaba registros, hacía llamadas internas, generaba reportes falsos que señalaban hacia ningún lado. Por dentro, estaba desarmando 7 años de vida paralela, borrando rastros, memorizando rutas de salida, preparando los documentos que el consultor me había dado para una emergencia exactamente como esta. Todo al mismo tiempo, todo en silencio, todo con la misma cara tranquila que había perfeccionado durante años. Pero la paranoia ya se había instalado en la organización, y la paranoia es contagiosa. Empecé a notar que mis movimientos eran seguidos con más atención. Un guardia que antes miraba hacia otro lado, ahora registraba mis entradas y salidas. Mis llamadas tardaban un segundo más en conectar. Ese segundo que delata una intercepción. Fernanda dejó de saludarme por las mañanas. Pequeñas señales, todas apuntando en la misma dirección. El momento de quiebre definitivo llegó una tarde en que me convocaron a una reunión que en el lenguaje interno de la organización se llamaba revisión de seguridad. Yo sabía lo que eso significaba. No era una auditoría de cuentas, era un interrogatorio. Y los interrogatorios del CEJNSHE no terminaban con un apretón de manos. Llegué puntual, porque llegar tarde habría sido una confesión. En la sala había 4 hombres que yo no había visto nunca, más el contador mayor al fondo, con esa expresión de quien ya sabe la respuesta pero quiere escucharla de tu propia boca. Me sentaron, me ofrecieron agua y empezaron a hacerme preguntas. Preguntas sobre transferencias específicas, sobre fechas exactas, sobre nombres que yo supuestamente no debería conocer. Respondí todo con calma, con detalles, con la seguridad de quien no tiene nada que esconder. Pero por dentro estaba calculando cuántos minutos me quedaban antes de que alguien en esa sala tomara una decisión que ya no pudiera revertirse. Y mientras hablaba, mientras mantenía la voz firme y los ojos quietos, activé en silencio, con el pulgar, una aplicación en mi teléfono que envió una señal de emergencia al consultor. Lo que pasó después de esa reunión
Es lo que cambió todo para siempre. Salí caminando, sin que nadie me detuviera, porque todavía no tenían suficiente para actuar, solo sospechas y números que podían interpretarse de dos maneras. Pero al llegar a mi carro, encontré algo en el asiento del copiloto que me confirmó que el tiempo se había agotado. Era una fotografía, una sola fotografía. En ella aparecía yo, reunida con el consultor, en el estacionamiento de un hotel en Guadalajara, 18 meses atrás. Alguien me había seguido desde el principio, alguien dentro de la organización, o quizás alguien que trabajaba para los dos lados al mismo tiempo, igual que yo. Arranqué el carro sin pensar, y mientras manejaba sin destino fijo por las calles de Guadalajara, con las manos temblorosas por primera vez en años, entendí que ya no era la sombra, era el objetivo. No hay ruido más frío que el de un teléfono que no suena. Cuando ya nadie te llama, ya sabes que estás muerta, aunque sigas respirando. Esa noche lo entendí. En el tablero del carro, el celular vibró una última vez. Era un mensaje del consultor. Salida segura en 6 horas. Punto Delta. 6 horas. 6 horas para dejar atrás 7 años. Fui a mi departamento en Zapopan solo por una cosa. Un pendrive negro, pequeño, escondido dentro del tacón de un zapato viejo. Ahí estaba todo. Cuentas, transferencias, nombres, pruebas. Si caía en manos equivocadas, era mi sentencia. Si lograba entregarlo, era mi salvación. A las 10 de la noche, quemé mi pasaporte, rompí mis tarjetas y borré mis dispositivos. No temblé. Ya no quedaba espacio para el miedo. El punto de salida era una casa segura en las afueras de Querétaro, operada por un contacto que trabajaba para ambos lados. Un tipo silencioso al que llamaban el pastor, porque se encargaba de guiar a los que querían desaparecer. El consultor me aseguró que no era una trampa, pero a esas alturas, la palabra seguro no significaba nada. El viaje fue un infierno. Tomé carreteras secundarias, dormí en gasolineras, pagué con efectivo, evité cámaras. En cada espejo retrovisor buscaba luces que me siguieran. No había, o no las veía. Cuando llegué a la casa, el pastor estaba esperándome, delgado, sin expresión. Me hizo dejar el bolso y el teléfono sobre la mesa. Revisó el pendrive. Lo guardó en su chaqueta y dijo: «En menos de una hora estarás fuera». No pregunté a dónde. No quería saber, pero nada sale limpio en este mundo. A los 30 minutos, antes de que el helicóptero que me sacaría del país llegara, se escucharon motores. 3 camionetas, sin placas. El pastor me miró, sacó un arma y me susurró: «Corre al cuarto del fondo y no abras hasta que yo diga». Nunca llegó a decir nada más. Los disparos lo callaron en seco. Corrí, sin pensar, hasta el final del pasillo. Cerré la puerta y me tiré al suelo. Afuera se escuchaban pasos, voces, el sonido de metal partiéndose. A través de una ranura vi botas negras entrar a la casa. Eran los del CJNG, no había duda. Se movían como los que saben que ya tienen el control. Escuché a uno decir: «Aseguren el perímetro, que la perra no salga viva». Sentí la respiración cortarse, y por primera vez en años recé. No por mi vida, sino porque el consultor recibiera el pendrive. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Un golpe, una explosión, el olor a gas. Después, oscuridad. Me desperté en un cuarto sin ventanas, esposada a una silla. Frente a mí, el contador mayor. No gritó, no golpeó, solo me miró con esa calma asesina que duele más que cualquier tortura. Sobre la mesa estaba el pendrive. Dijo: «¿Creíste que podías vendernos y seguir respirando?» No respondí. Ya no valía la pena mentir. Lo que siguió no lo contaré. No porque quiera protegerme, sino porque algunos horrores no se narran, se sobreviven. Te quiebran en lugares donde ni sabías que tenías puntos débiles. Al final,
Él me ofreció una salida. Podemos borrarte. Nadie sabrá que exististe. Pero si hablas una palabra más con ellos, no te vas a morir. Vas a desearlo. Asentí. Fingí aceptación. Él sonrió, creyendo que había ganado. 3 noches después, logré escapar. No fue suerte, fue cálculo. Un guardia que debía lealtad a nadie, un descuido en un cambio de turno, una puerta mal cerrada. Caminé kilómetros por una carretera desierta antes de encontrar a un camionero que no hizo preguntas. Me dejó en un motel barato. Ahí llamé a un número que había memorizado hacía años. No hablábamos desde el día del código de emergencia. Cuando la voz del consultor contestó, solo dije, «Estoy viva». Desde entonces, no tengo nombre, no tengo rostro, ni país. Estoy en un punto del mapa que no existía para mí antes de esto, viviendo cada día como si fuera el último. La CIA cumplió su parte. Nueva identidad, documentos limpios, una rutina que imita la libertad. Pero sabes que algo está roto para siempre cuando hasta dormir se siente como un acto de traición. A veces me pregunto por qué sigo hablando. ¿Por qué romper el silencio ahora, cuando podría seguir escondida hasta desaparecer del todo? Y la respuesta es simple, porque quiero que entiendan que la verdad nunca se limpia, solo cambia de forma. Yo no fui una víctima, ni una heroína. Fui el engranaje que permitió que miles de millones de dólares sucios circularan sin interrupciones. Fui la razón por la que funcionarios siguieron cobrando, por la que generales se jubilaron en paz, por la que el sistema no colapsó. Y lo hice porque podía, porque era buena en ello. El Mencho nunca supo la verdad. Nunca supo que su contadora hablaba cada mes con Langley, que cada cifra que le entregaba venía marcada por una doble intención. Y aún hoy, sé que si está vivo, me sigue buscando. Es su naturaleza. No hay perdón en ese mundo, solo equilibrio, y yo quebré el suyo. A veces, cuando prende la televisión en este nuevo lugar, escucho las noticias sobre redadas, decomisos, arrestos. Nombran empresas que yo creé, cuentas que yo diseñé, estructuras que yo levanté. Todo sigue funcionando, incluso sin mí, porque los sistemas podren, pero se regeneran. Yo fui reemplazada como si fuera un número más. Por la noche, cuando todo se calla, a veces escucho el zumbido de los helicópteros que alguna vez fueron mi garantía de escape. Pienso en mi madre, en la casa donde crecí, en los días antes de venderme al dinero, y me pregunto si habría podido ser otra. Pero no. Todos creen que las decisiones grandes te cambian de golpe. No es cierto. Te conviertes en monstruo centavo a centavo, hasta que un día deja de doler. Si alguien está escuchando esto, quiero que entienda que los narcos no dominan México. Lo administra la corrupción, el miedo, la comodidad. Los hombres de la maña son solo consecuencias. Yo fui una de ellas, la sombra que todos necesitaban para mantener las cuentas en orden. Ahora vivo en un lugar donde no me llaman por mi nombre, donde el banco no me exige ni da explicaciones. Es un exilio disfrazado de libertad. Y cada vez que cierro los ojos, veo esa foto en el asiento del copiloto, la última advertencia antes de la caída. Me acompaña más que cualquier recuerdo. Dicen que uno muere 2 veces, cuando respira por última vez y cuando pronuncian su nombre por última vez. Yo ya morí la primera. Y si estás escuchando esto, entonces todavía me niego a morir la segunda.